No te muevas, basura, o te doy en la cabeza, gruñó mi marido, empujando a mi madre cuando ella intentó impedir que su madre se llevara las joyas. Y cuando mi suegra, satisfecha, se disponía a marcharse, se quedó paralizada en el pasillo ante lo que vio. Pero antes de continuar, dime, ¿qué has hecho hoy? ¿Ya te suscribiste al canal y dejaste tu me gusta? Que disfrutes la historia. Cada mes que la llave giraba en la cerradura, mi corazón se detenía un instante. Ya no por alegría, como antes, sino por miedo. Ese sonido anunciaba la llegada de Kirill y yo debía prepararme para lo que trajera consigo, su estado de ánimo, el perfume de otra mujer, o simplemente, ese frío glacial que invadía el hogar a pesar de la calefacción encendida. Asomé con cautela desde la cocina. Kirill estaba en el recibidor, sacudiendo la nieve húmeda de su abrigo. Febrero había llegado cargado de humedad y desconsuelo, como nuestra vida durante los últimos 3 años. ¿Está lista la cena?, preguntó sin mirarme. La pregunta era pura formalidad. Por supuesto que la cena estaba lista. La última vez que no lo estuvo, él vació el borsch en el fregadero sin decir palabra y se marchó a casa de su madre, donde, entre sorbos de té, se desahogó contándole qué pésima ama de casa tenía por esposa. Desde entonces, no volví a cometer semejante error. Sí, está todo en la mesa, respondí en voz baja. Kirill pasó a mi lado rozándome el hombro, aunque el pasillo era lo suficientemente ancho. Ese gesto, como tantas otras microagresiones, ya era parte habitual de nuestra rutina. Aprendí a convivir con ellas como se aprende a vivir con una enfermedad crónica, ignorando el dolor. Hasta que se vuelve insoportable. Cuando se encerró en el baño, me permití exhalar y apoyar la espalda contra la pared. Cerré los ojos un segundo, tratando de reunir fuerzas. Nadie habría creído, hace 10 años, que yo, Lisa Samoilova, terminaría convertida en la sombra de mí misma. En la Academia del Ministerio del Interior era una de las mejores. Sobresalía en tiro, combate cuerpo a cuerpo, psicología. Todo se me daba con naturalidad. Los hombres me envidiaban y los instructores me respetaban. Samoilova, tú serás una excelente agente operativa, me decía nuestro profesor de táctica. Y no se equivocaba. 5 años en la División de Investigaciones Criminales lo demostraron. Resolví más casos que muchos de mis colegas varones y tenía un futuro prometedor. Hasta que una noche, en un bar, conocí a Kirill. Un empresario exitoso, con una sonrisa desarmante y unos ojos llenos de aparente admiración. En aquel entonces parecía el hombre ideal. Era atento, protector, un poco anticuado. Quiero una mujer en casa, no lidiando con criminales, decía. Y yo poco a poco fui cediendo. Renuncié a espacios de mi vida. Primero, me trasladé a labores administrativas. Luego, tras el nacimiento de Masha, abandoné por completo el cuerpo. Lo hice por la familia, como solía decirse. Desde el baño se oía el sonido del agua corriendo. Me quedaban aún unos minutos. De forma automática, revisé la mesa. Todo debía estar impecable. Kirill no toleraba otra cosa. La lista de cosas que Kirill no soportaba crecía con los años como una avalancha. Detestaba el desorden, las películas con protagonistas femeninas fuertes que tachaba de tonterías feministas, y se burlaba de mis deseos de volver al trabajo. ¿Y quién va a encargarse de la casa? Desaprobaba mis esporádicos encuentros con antiguas colegas. Te van a llenar la cabeza de cosas. Y, por supuesto, no toleraba a su suegra, mi madre, que desde un principio lo había calado y no temía advertírmelo. Masha apareció en el umbral de la cocina, con el rostro adormilado y una inquietud difícil de disimular. «¿Papá ya llegó?», susurró. Aunque con 12 años ya no debería temerle. «Sí, cariño, está en la ducha. ¿Terminaste los deberes?», asintió en silencio. «¿Puedo cenar en mi cuarto?». Últimamente era habitual que evitara las cenas familiares. No sé cuándo empezó a percibir la tensión entre Kirill y yo, pero cada vez se refugiaba más en su habitación. «No, Masha. Ven a cenar con nosotros. Tu padre quiere a la familia reunida en la mesa». Era cierto. Kirill insistía en los rituales familiares, aunque él mismo frecuentemente llegaba tarde o cenaba en restaurantes con socios. Pero cuando estaba en casa, todo debía seguir su guión. A regañadientes, Masha se sentó y le serví un plato de pasta.
Bajó la cabeza intentando hacerse invisible. Un arte que, sin quererlo, le había enseñado yo junto al color de ojos y la forma de los pómulos. Kirill salió del baño secándose el cabello. A sus 42 años seguía siendo un hombre atractivo, de facciones marcadas, que los años solo habían acentuado con una gravedad que le daba autoridad. Por desgracia, su lugar en el mundo se había convertido en el trono de nuestra pequeña tiranía doméstica. «¿Qué hay de cena?», preguntó al sentarse en la cabecera. «Pasta con mariscos», respondí con tono neutro. «Otra vez carbohidratos», frunció el ceño. «Sabes que cuido mi figura». Guardé silencio. Ayer me había reprochado que la cena fuera demasiado ligera. Un hombre necesita comida de verdad. Discutir era inútil. Masha se encogió aún más sobre su plato. La cena transcurrió en el silencio habitual, roto solo por el repiqueteo de los cubiertos y algún comentario crítico de Kirill sobre mi cocina. Asentía mecánicamente como tantas veces antes. «Por cierto», dijo de pronto con un brillo especial en los ojos, «mi madre viene el sábado. Se quedará el fin de semana». Sentí un nudo en el estómago. Irina Vasilievna, mi suegra, era su réplica exacta en versión femenina y con 4 décadas de experiencia manipuladora. Cada una de sus visitas culminaba con una auditoría de mis defectos, desde la forma en que educaba a Masha hasta cómo doblaba las toallas. «Está bien», dije. «Prepararé la habitación de invitados. Y esta vez esfuérzate con la cena. La última estaba demasiado salada». Claro. Percibí la mirada de Masha. En sus ojos leí la pregunta muda que a mí también me taladraba el pecho. «¿Por qué lo aguantas?». Ojalá yo supiera la respuesta. Después de cenar, Kirill se retiró a su despacho con el portátil. Masha y yo comenzamos a recoger la mesa. Cuando él cerró la puerta, mi hija susurró: «Mamá, ¿por qué la abuela ira siempre? ¿Por qué viene si es tan desagradable?», susurró. «Más bajo», le pedí, lanzando una mirada involuntaria hacia la puerta del despacho. «Es la madre de tu padre. Merece respeto. Pero ella no te respeta, ni a mí tampoco. Siempre me critica por cómo me visto y dice que pierdo el tiempo con tonterías». Tonterías, según Irina Vasilievna, eran las aficiones de Masha por la fotografía. A pesar de su evidente talento, había ganado concursos escolares. Mi suegra despreciaba todo lo que no encajara en su rígido esquema. «Los hombres no quieren esposas creativas», solía sermonear a su nieta. «No te lo tomes a pecho», le dije, recogiendo su plato. «Es de otra época, con otras ideas». Masha resopló con fastidio, pero no replicó. Cuando terminamos de recoger, me dio un beso en la mejilla y se fue a su habitación, el único espacio donde podía ser ella misma. Me quedé en la cocina, contemplando mi reflejo en el vidrio de la ventana. A mis 37 apenas se había cambiado por fuera. Los mismos ojos castaños, el mismo cabello recogido en una coleta pulcra. Pero por dentro, de la antigua Laisa Samoilova no quedaba casi nada. Me había convertido en un accesorio funcional de mi marido. Cocinaba, limpiaba, asentía en los momentos correctos. Ni siquiera era capaz de mostrarle a mi hija un ejemplo de fortaleza o independencia, aunque eso era justo lo que deseaba para su futuro. El teléfono vibró suavemente en mi bolsillo. Era un mensaje de Katia, mi antigua compañera. «Hola, Liz. No te habrás olvidado del trato, ¿verdad? Mañana a las 16:00 en nuestro café. Ni se te ocurra cancelar». Sonreí. Katia era uno de los pocos lazos que me unían a mi vida anterior. Trabajamos juntas durante 4 años y aún no aceptaba que hubiera dejado la policía. Cada tanto me sacaba a tomar café, contaba novedades del departamento y me miraba como si aún no entendiera en qué me había convertido. Mañana Kirill tenía una reunión de negocios y prometió llegar tarde. Masha iría al club de fotografía después de clase. Podía permitirme esa pequeña fuga. «Allí estaré. Lo espero con ganas», respondí y guardé el teléfono justo cuando escuché pasos. Kirill entró a la cocina con una taza vacía. «Haz más café», dijo, dejando la taza sobre la mesa. «Y deja ya el teléfono, mejor plancha mis camisas para mañana». «Ahora lo hago», contesté levantándome. Me observó con atención. «Tienes una expresión rara. ¿Pasa algo?» «No, todo bien. Solo estoy cansada». Se encogió de hombros y regresó a su despacho.
Yo me puse a preparar el café intentando no pensar en cuánto había cambiado mi vida y cuánto me había permitido cambiar yo. El café Ciudad Vieja seguía igual que 2 meses atrás, las mismas mesas de madera, los mismos pósteres vintage en las paredes, el mismo aroma a café recién molido y repostería casera. Llegué antes de la hora acordada. Elegí nuestra mesa junto a la ventana y pedí un capuchino. Lizca. Katia apareció como un torbellino acaparando todas las miradas con su energía arrolladora. Temí que volvieras a cancelar a último momento, dijo abrazándome. Me tensé sin querer, un reflejo automático, forjado tras años de vida con. Kirill no aprobaba las muestras públicas de afecto. Relájate, solo soy yo, bromeó Katia al notar mi incomodidad. Se sentó frente a mí, pidió un espresso y me examinó con atención. Te ves fatal, concluyó con esa franqueza que yo solía admirar en ella. Gracias, tú también luces estupenda, respondí con una sonrisa involuntaria. En serio, Leisa, has adelgazado. Tienes ojeras. ¿Acaso te está exprimiendo del todo? Todo bien, Katia, solo no he dormido mucho. Masha tiene un concurso de fotografía y la estoy ayudando a prepararse. Ella alzó una ceja con escepticismo, pero se guardó sus objeciones. Sabía que un ataque directo a Kirill solo me haría defenderlo. Hablemos de cosas buenas. ¿Adivina a quién ascendieron a jefe de departamento? ¿A Sergei Laptev? Aventuré. Exacto. ¿Puedes creerlo? Nuestro cerebrito ahora manda a todos, y no lo hace nada mal. Conversamos casi 2 horas. Katia hablaba del trabajo, de nuevos casos, de los colegas. Yo reía con sus anécdotas, le hacía preguntas y sentía cómo algo dentro de mí comenzaba a descongelarse, como si una parte dormida de la antigua Leisa Samoilova despertara. ¿Te acuerdas de aquel reincidente que atrapamos en el Distrito Sur? Katia se recostó en la silla riendo. Tú lo neutralizaste tan rápido que los chicos del grupo especial te aplaudieron. Sí, lo recuerdo, sonreí. Pensaba que podría con una mujer. Le mostraste lo que era una mujer. Eras la mejor en combate cuerpo a cuerpo del curso, y tu puntería era imbatible. ¿Qué pasó con esa mujer? La pregunta quedó flotando, incómoda y pesada. Aparté la mirada. Se casó, tuvo una hija y se disolvió. Terminó Katia por mí. Mira, no quiero meterme en tu vida, pero lo que veo no me gusta. Antes eras tan vivaz y ahora es como si te apagaras un poco más cada vez que nos vemos. Son otras prioridades. Intenté sonreír, pero no fue convincente. ¿Prioridades? Katia se inclinó hacia adelante. ¿Sabes lo que creo? Que simplemente le permitiste quebrarte y sigues permitiéndolo. Katia, no es tan sencillo. Escúchame. He visto esto antes. Empieza con tonterías, no vayas allá, no te pongas eso. Luego viene más, renuncia, no hables con tus amigas. Y al final, la mujer se convierte en sombra, y lo peor es que acaba creyendo que así debe ser. Guardé silencio, mirando mi taza. Cada palabra suya era cierta, y dolía más que el café hirviendo. ¿Por qué lo soportas, Leisa?, susurró. Eres capaz de derribar a cualquier hombre. ¿Por qué dejas que él te trate así? No es tan fácil, murmuré. Está Masha, y hace años que dejé la fuerza. Vamos, me interrumpió Katia. Podrías volver cuando quisieras. Polesayev todavía pregunta cuándo vas a volver en ti. ¿Y Masha? ¿De verdad crees que le hace bien ver cómo su padre trata a su madre como si fuera la empleada? Esa pregunta me la había hecho 1000 veces, y siempre encontraba la misma respuesta, no. No es beneficioso. Pero el miedo al cambio y al conflicto siempre fue más fuerte. Tengo que irme, dije mirando el reloj. Masha volverá pronto. Katia suspiró, pero no intentó retenerme. Sabía que presionar demasiado era arriesgarse a perderme del todo. Está bien, ve, pero piénsalo, dijo con serenidad. Asentí. La abracé con suavidad y salí del café. Afuera, una llovizna fina convertía la nieve de febrero en una masa grisácea. Caminaba hacia casa con las palabras de Katia resonando en mi mente. ¿Por qué lo soportas? ¿Por qué permites que te trate así? ¿Por qué esa pregunta me seguía como una sombra todo el camino de regreso? Y, en lo más profundo de mí, una chispa que creía extinguida comenzó a prenderse nuevamente. La cena estaba lista para cuando Kirill llegó. Masha, encerrada en su cuarto, terminaba de seleccionar las fotos para su concurso. Yo colocaba los platos cuando escuché el sonido familiar de la llave girando en la cerradura. Pero algo era distinto. Sus pasos eran pesados, descompasados.
Apenas entró en la cocina. Lo supe de inmediato. Estaba borracho. No mucho, pero lo suficiente como para que su habitual contención emocional se desvaneciera. ¿Qué demonios es esto?, preguntó señalando la mesa. Te pedí que prepararas un filete. No lo hiciste. Respondí con cautela. Dijiste que llegarías tarde, así que pensé. Tú pensaste, rió con desdén. ¿Desde cuándo tomas decisiones en esta casa? Sentí como algo se contraía en mi interior. Kirill solía ser más sutil en su control. Miradas frías, comentarios punzantes. La agresión abierta no era habitual en él. «Puedo preparar otra cosa», ofrecí con voz tranquila. «No te molestes», dijo, dejándose caer en la silla y dejando caer al suelo la carpeta de documentos que traía en la mano. «Ya me da igual». Empecé a recoger las hojas desperdigadas. Entre ellas había papeles legales y algunas fotografías. Me paralicé al ver una imagen Kirill en un restaurante, abrazando a una mujer joven por la cintura. Ambos sonreían a la cámara. ¿Qué es esto? La pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Él me arrebató la foto. No es asunto tuyo. Es solo una colega. ¿A todas tus colegas las abrazas así? Por primera vez en mucho tiempo dudé de sus palabras. Sus ojos se entrecerraron. ¿Me estás espiando? No, yo solo. Cállate, me interrumpió. No tengo que darte explicaciones. Lo que haga es asunto mío. Deberías dar gracias de que aún te mantengo a ti y a tu hija. Nuestra hija, corregí en voz baja. Sentí como algo se rompía dentro de mí, como si un muro que había construido durante años colapsara bajo el peso de sus palabras. Nuestra, tuya, mía, ¿qué importa?, dijo con desdén. Lo importante es que yo pago todo. ¿Y tú qué haces? Cocinas. La voz de Kirill, amortiguada como a través de algodón, resonaba con desprecio. Limpiar eso puede cualquier criada por un salario 3 veces menor al mío. Sus palabras, que me retrataban como una carga cara e inútil, impactaban con un golpe sordo no en el corazón, sino en lo más profundo de mi ser, donde yacía mi verdadera esencia, sepultada bajo años de miedo y renuncias. No digas eso, murmuré con voz firme. Kirill se detuvo, sorprendido por mi resistencia. En los últimos 3 años, casi nunca le había replicado. ¿Qué dijiste? Avanzó hacia mí y percibí el olor a coñac. Repetí, más segura. No digas eso. Este apartamento es mío. Lo recibí de mis padres antes de conocerte. Masha, nuestra hija, no es solo para quien cocino y limpio. Construyo el hogar en el que vives. Su rostro se transformó en un mosaico de emociones, sorpresa, irritación y finalmente una sonrisa condescendiente. Vaya, la conejita ha mostrado los colmillos, musitó. ¿Qué te pasa? ¿Te has empapado de ideas feministas en internet? No respondí, y continué recogiendo los papeles esparcidos. Entre ellos hallé varias fotografías con una joven rubia de unos 20 años, en una de las cuales Kirill y ella se besaban. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto?, pregunté, tendiéndole la foto. Él la arrebató y la rasgó en pedazos. No es asunto tuyo, sentenció. ¿Pensaste que me conformaría con una ama de casa que ni siquiera sabe vestirse decentemente? Involuntariamente bajé la vista hacia mi ropa, unos jeans simples y un suéter beige, nada provocativo, solo comodidad, el atuendo de mis últimos años. Kirill detestaba que llamara la atención. ¿Por qué no dices simplemente que quieres divorciarte?, pregunté, sorprendida por la calma de mi voz. ¿Divorciarme?, se rió. ¿Por qué habría de hacerlo? En casa todo está bien, me espera la cena y una camisa limpia. Para lo demás, está Vika. Pronunció su nombre con particular deleite, buscando una reacción en mí que no llegó. No sentí dolor ni celos, solo cansancio y algo parecido a alivio. Como si el último hilo que me unía a la ilusión de un matrimonio feliz se hubiese roto. Lo entiendo, asentí. No necesitas una esposa, sino una criada. No dramatices, replicó. Mejor tráeme algo decente de comer. Se levantó torpemente, dispuesto a ir al salón, pero tambaleó y golpeó un jarrón sobre la mesa. Instintivamente reaccioné atrapándolo a 1 centímetro del suelo. Mi cuerpo respondió antes que mi mente. Las habilidades forjadas en años de entrenamiento no se habían perdido. Kirill me miró desconcertado. ¿Por qué esa reacción?, preguntó con suspicacia. Solo tuve suerte. Coloqué el jarrón cuidadosamente y me enderecé. Por un instante, parecía que él veía a la mujer que realmente soy, no una ama de casa sumisa.
sino una exoficial de policía con reflejos de cazadora. «Estás rara hoy», murmuró. Movió la cabeza con desaprobación. «Mamá tenía razón, no se te puede dejar sin supervisión». Con esas palabras, salió de la cocina, dejándome allí, mientras una sensación extraña, casi olvidada, crecía dentro de mí. No la reconocí al principio. Era ira pura, sin miedo ni dudas. Una ira dirigida hacia Kirill, hacia mí misma y hacia la situación en la que me encontraba. En la puerta apareció Masha, pálida y con los ojos abiertos por el miedo. «Mamá», susurró. Escuché todo. Me acerqué rápidamente y la abracé con ternura. «Perdóname, cariño. Papá solo ha bebido un poco. Todo estará bien». «No, no estará bien». Se apartó, mirándome fijamente a los ojos. «Él te engaña y te habla como si fueras una sirvienta». «¿Por qué lo soportas?». Su pregunta resonó dentro de mí, recordándome las palabras de Katia. No supe qué responder a mi propia hija. A veces las relaciones de los adultos son complicadas. Intenté comenzar. Pero Masha me interrumpió con firmeza. «No soy una niña. Veo cómo te trata. Antes eras diferente, lo recuerdo». Me sorprendió. «Masha era muy pequeña cuando dejé la policía. ¿Recuerdas cómo reías? ¿Cómo hablabas con papá de igual a igual? La abuela me mostró fotos tuyas con el uniforme. Decía que fuiste la mejor. Mi madre siempre guardó la memoria de mi vida pasada. A pesar de mis súplicas de no contarle a Masha sobre mi trabajo policial, ya que Kirill consideraba que no era un buen ejemplo para una niña. Eso fue hace mucho, Masha. Pero tú no has dejado de ser quien eres, ¿verdad? En sus ojos leí esperanza mezclada con algo más, desilusión. No tuve tiempo para responder porque desde la sala llegó el estruendo de muebles cayendo y una grosería. Kirill había chocado con la mesa de centro. «Vete a tu cuarto», dije en voz baja. «Masha, cierra la puerta y no salgas. Yo me encargaré». Asintió a regañadientes y se alejó mientras yo me dirigía hacia la sala. Kirill estaba medio recostado en el sofá, sujetándose la rodilla lastimada, con la mesa volteada a un lado. «Maldito», masculló al verme. Puse la mesa deliberadamente en su lugar. «Siempre ha estado aquí», respondí con calma. «Ya lleva 7 años aquí. No me dé lecciones». Intentó levantarse, pero volvió a caer en el sofá. «Ayúdame», dijo. Extendí la mano y él la agarró con brusquedad. Al levantarlo, su peso me desequilibró, pero recuperé el equilibrio con facilidad. «Otro reflejo de mi vida pasada. Hay analgésicos en la cocina», le dije. «Tráeme vodka», refunfuñó, frotándose la rodilla. «Debe haber una botella en el bar», dudé. Kirill ya estaba borracho y el alcohol solo empeoraría la situación. «Creo que ya has bebido suficiente por hoy», respondí con firmeza. «Mejor toma una pastilla». Con una voz suave pero firme, le dije que se acostara a dormir. Sus ojos se entrecerraron con una mirada amenazante. «¿Me estás dando órdenes?» «Yo me ocupo de ti», replicó. Respondí manteniendo la calma. «Mañana tienes un día importante, necesitas descansar». Mi argumento surtió efecto. Kirill, siempre dedicado a su trabajo, murmuró algo y asintió. «Tráeme la pastilla y prepara un té», ordenó. Me dirigí a la cocina mientras una sensación inusual crecía en mi interior. Después de mucho tiempo, no sentía miedo ante su enfado. Algo había cambiado en mí o en nuestra situación. Los antiguos mecanismos de sumisión comenzaban a fallar. Al regresar con el analgésico y el té, encontré a Kirill casi dormido, reclinado en el sofá. Lo desperté con cuidado para que tomara la pastilla. «Eres, al fin y al cabo, una buena esposa», murmuró mientras entregaba al sueño. Lamentó solo que fuera tan insípida. No respondí. Solo lo cubrí con una manta y apagué la luz principal, dejando encendida la lámpara de mesa. Recorrí la casa revisando puertas y ventanas. Un hábito arraigado desde mis años en la policía. Masha ya dormía acurrucada bajo la manta. La arropé con cuidado y le di un beso en la frente. En el silencio de la casa dormida, volví a la cocina y me senté frente a la ventana oscura, donde se reflejaba mi rostro. La conversación con Kirill, su confesión de infidelidad y su desprecio deberían haberme destruido, pero en cambio algo en mí se recomponía, como una vértebra desplazada que volvía a su lugar, restaurando la integridad de mi columna. Abrí el portátil y escribí en el buscador: «Katia Polesaeva,
Policía. Aparecieron varios enlaces a noticias. En uno se mencionaba a la teniente coronel Ekaterina Polillaeva, jefa del Departamento de Investigación, mi antigua compañera. Había hecho una carrera brillante. En el artículo figuraba su teléfono laboral. Dudé solo un segundo antes de enviarle un mensaje. Katia, soy Lisa. Creo que tenías razón. Necesito tu ayuda. La respuesta llegó casi al instante por fin. Llama a cualquier hora, estoy disponible. P.D. Polesaev aún espera tu regreso. Sonreí al imaginar a nuestro antiguo jefe, un coronel severo pero justo que siempre creyó en mí más que yo misma. Quizá aún no era tarde. Y una parte de la antigua Leisa Samoilova seguía viva. Esperando su momento, cerré el portátil y me dirigí al dormitorio, pero me detuve frente a la puerta del trastero. Dudé un instante. Luego la abrí y encendí la luz. En el rincón, detrás de cajas con ropa de invierno, había una pequeña caja fuerte. Kirill nunca mostró interés por su contenido. Guardaba documentos del apartamento que había heredado de mis padres y algunos papeles legales. Pero no solo eso. Aparté las cajas y marqué la combinación, la fecha de nuestra primera operación conjunta con Katia. La caja se abrió con un clic suave. Dentro, envuelto en una tela suave, descansaba mi pistola de servicio. Técnicamente debía entregarla al dejar la policía, pero Polesaev hizo la vista gorda. Por si acaso me dijo. Desde entonces, apenas la había tocado. Durante 10 años mis manos conservaron el recuerdo de su peso y forma. Naturalmente, revisé el arma. El revólver estaba descargado, y las balas se guardaban por separado en una pequeña caja dentro del mismo cajón fuerte. Tras devolver la pistola a su lugar, cerré el compartimento y recolocé las cajas. No tenía intención de usarla para matar, pero la certeza de contar con esa salida de emergencia me otorgaba una fuerza peculiar. Esa noche dormí en el sofá de la sala, evitando compartir la cama con Kirill, que roncaba profundamente. Antes de conciliar el sueño, permanecí largo rato mirando al techo, reflexionando sobre mi vida. Por primera vez en años de matrimonio, no pensaba en adaptarme a la última exigencia de mi esposo, sino en cómo recuperar mi verdadera esencia. La mañana comenzó con el dolor de cabeza de Kirill y su mal humor. No recordaba gran parte de la conversación de la noche anterior o fingía no hacerlo. Y mantenía su actitud habitual, condescendiente y demandante. ¿Dónde está mi camisa azul?, reclamó. ¿Cuántas veces he dicho que la uso los jueves? Lo siento, olvidé plancharla, respondí mientras le servía una taza de café. Toma la celeste, también combina con tu traje. Yo decido qué me queda bien, gruñó, aunque terminó aceptando la camisa azul. Y el café está demasiado caliente. ¿Lo haces a propósito? No respondí y me giré hacia la estufa, donde se cocinaba el huevo frito. Era como si observara a una versión calmada y centrada de mí misma, con la espalda erguida. Algo había cambiado realmente. Masha entró en la cocina con su uniforme escolar y la mochila al hombro. «Buenos días», dijo observando a su padre con cautela. «Hola, pequeña», contestó Kirill, transformándose al instante y sonriendo a su hija. «¿Cómo dormiste?» «Bien», respondió ella lanzándome una rápida mirada. «Mamá, hoy tengo que quedarme más tiempo en la escuela. Estamos preparando un concurso». «Claro», respondí, poniendo un plato con huevo frente a ella. «¿A qué hora llegarás a casa?» «Sobre las 5, supongo». «Otra vez con esa foto», refunfuñó Kirill. «Mejor dedica tiempo a las matemáticas». «Tengo una matrícula de honor en matemáticas», replicó Masha en voz baja. «Eso no es excusa para perder el tiempo en tonterías», dijo él, tomando un sorbo de café y frunciendo el ceño. «¿Cuándo aprenderás a cocinar bien?» «Papá, mamá cocina mejor que nadie», intervino Masha con una firmeza inesperada. «Y esa foto no es una tontería. Quiero dedicarme a eso». Kirill la miró sorprendido. Luego desvió la vista hacia mí. «Perfecto», musitó. Ahora la hija también empieza a contestar. «¿Qué le estás enseñando?» «Que debe respetarse a sí misma y a los demás», respondí con calma. Se instaló un silencio tenso. Kirill no esperaba esa respuesta y me fulminó con la mirada durante varios segundos. De repente se levantó. «Tengo que ir a trabajar. El sábado viene mamá, no olvides preparar la habitación de invitados». Dicho esto, salió de la cocina y al poco se escuchó el portazo.
Masha suspiró y me sonrió. Eres una mamá genial. Gracias, Sol, dijo. La acaricié la cabeza. Pero pensé que no valía la pena provocar a Kirill. No lo hacía con mala intención. Él tiene una visión propia sobre tu futuro, aunque equivocada, masculló Masha. Quiere que sea como la abuela Ira, siempre impecable con maquillaje perfecto, peinado impecable y la cabeza vacía. No pude evitar sonreír ante la descripción exacta de mi suegra. Cada quien tiene su camino, dije. Lo importante es que encuentres el tuyo. Masha me miró fijamente. ¿Y tú? ¿Lo encontraste o lo perdiste? La pregunta me tomó por sorpresa por su sencillez y profundidad. Estoy un poco confundida, respondí sinceramente. Pero siento que empiezo a encontrar el camino de regreso. Ella asintió con una madurez poco común para su edad. Bien, porque necesito una madre real, no una sombra de ella. Con esas palabras, me dio un beso en la mejilla y salió corriendo hacia la entrada. Un minuto después, la puerta se cerró tras ella y me quedé sola en el silencio del apartamento, impactada por la sabiduría de una niña de 12 años. Necesito una madre real, no una sombra. Resonaba en mis oídos mientras limpiaba la mesa, lavaba los platos y secaba la encimera. Mi mirada se posó en el calendario de pared. Quedaban 2 días para la llegada de Irina Vasilievna. Me pregunté si ella sabía del romance de su hijo. Lo dudaba. Seguro, idolatraba a Kirill y creía que cualquier mujer debía considerarse afortunada de ser su esposa, incluso si él era infiel. Saqué el teléfono y marqué el número de mi madre. Contestó al tercer timbrazo. Lisonchka, qué alegría escucharte. ¿Sucede algo? No, mamá. Todo está bien, mentí. Solo te extrañaba. ¿Y tú? ¿Todo en orden? Vaciló. ¿Estás segura? Tu voz suena diferente, como distinta de lo habitual. Mi madre siempre percibía cómo estaba incluso a la distancia. Estoy bien, respondí. Oye, quería preguntarte si podrías venir el sábado. ¿El sábado? Se sorprendió. ¿No viene tu suegra? Sí, pero quiero que también vengas tú. Hubo una pausa prolongada. Mi madre conocía la relación con Irina Vasilievna y evitaba cruzarse con ella. ¿Qué está pasando, Leisa? Finalmente preguntó. Sabes que a Irina Vasilievna no le agrada mi presencia. ¿Por qué crear tensión? Porque tú eres mi madre, le respondí con firmeza, y tienes derecho a ver a tu hija y nieta cuando quieras. Además, este es mi apartamento. Vaya, musitó. Algo está pasando, seguro. Suspiré. Te contaré cuando nos veamos. ¿Vale? Solo ven, por favor. Te extraño. Se notaba en su voz una mezcla de preocupación y esperanza. Llegaré al mediodía. Llevaré solo a mí misma y quizá esos álbumes de fotos donde estoy en el trabajo. Quiero mostrárselos a Masha. Claro que los traeré, Leisa. Me alegra que me hayas llamado. Yo también, mamá. Hasta pronto. Después de colgar, me quedé un buen rato con el teléfono en la mano. Algo empezaba a cambiar en mí, en mi actitud hacia esta situación. Por primera vez en años de matrimonio, sentí que tengo una elección y estoy dispuesta a tomarla. El resto del día lo dediqué a ordenar el apartamento y mis pensamientos. Encontré en el trastero una caja con cosas viejas, mi uniforme de gala, varias medallas y diplomas, y una vieja agenda con números de teléfono de colegas. Muchos de esos números seguramente ya no funcionaban, pero en la agenda estaba anotado el número personal del coronel Polillaev. Tomé el teléfono y le envié un mensaje. Buenas tardes, Sergei Nikolaevich, habla Elisabetta Samoilova. Si no le importa, me gustaría concertar una reunión para discutir la posibilidad de regresar al servicio. La respuesta llegó en 10 minutos. Samoilova, me alegra muchísimo escucharte. Mañana a las 11:00, en mi despacho. El guardia te dejará pasar. Sonreí al sentir cómo un calor agradable se extendía por mi cuerpo. Polillaev siempre fue reservado, pero con una sola frase lograba transmitir que eras bienvenido. Había olvidado esa sensación de ser una empleada valiosa y no solo una esposa conveniente. El resto del día transcurrió con una extraña, casi gozosa, inquietud. Preparé la cena. Ayudé a Masha a seleccionar fotos para el concurso y hasta saqué del armario una antigua blusa color burdeos que no usaba desde hacía años. Kirill consideraba ese color vulgar para mí. Cuando él llegó del trabajo, ya estaba esperándolo con la mesa puesta, como siempre. Salvo por un detalle. Esta vez me senté al cabecero.
no en mi lugar habitual junto a la pared. Kirill lo notó enseguida. ¿Qué significa esto?, preguntó señalando mi asiento. Solo quise cambiar de perspectiva. Respondí con calma. Desde aquí se ve mejor la cocina. Frunció el ceño pero no hizo comentarios y se sentó frente a mí, apartando la silla con un chirrido. ¿Has despedido a la secretaria?, le pregunté mientras le servía risotto. Kirill se sobresaltó, derramando el agua de su vaso. ¿De dónde sacas eso?, dijo con tono amenazante. No ha llamado en todo el día, y normalmente me llama 5 veces. ¿Me estás vigilando? Encogí los hombros. Pues sí se fue. Dijo que encontró un puesto con mejores perspectivas. Él esbozó una sonrisa burlona. Parece que entendiste que no tienes nada que temer. ¿En qué sentido?, pensé. Literalmente pensaba divorciarme y casarme con ella. Kirill soltó una carcajada. Pobrecita ingenua. Lo miré en silencio, tratando de entender qué sentía. Celos, no. Lástima, tal vez, pero no por él, sino por aquella desconocida que, como yo alguna vez, cayó bajo su encanto. ¿Y Vika?, pregunté. La de la foto. Kirill dejó de sonreír. Mejor no hablemos de eso, dijo. Durante la cena, mencioné, ayer no te cortaste al hablar de eso. Es que estaba borracho, respondió seco. No entiendo para qué preguntas. ¿No estás conforme con nuestra vida? Le levanté la mirada. No me gusta que me engañes y ni siquiera lo escondas, que me trates como una sirvienta y no respetes los intereses de Masha. Kirill dejó el tenedor y me fulminó con la mirada. ¿Qué te pasa?, preguntó con dureza. ¿Acaso esa arpía, tu antigua colega, te ha inoculado esas ideas feministas?, dijo Katia mientras sentía cómo la ira comenzaba a arder en su interior. Ella es mi amiga y tenía razón sobre ti. Sí, razón, respondió Kirill con una sonrisa sarcástica. ¿En qué? En que me estás destruyendo metódicamente día tras día. Kirill se reclinó en la silla, cruzando los brazos. ¿Qué drama? ¿Acaso dirás que te golpeo? No, no lo haces, acepté. Sería demasiado evidente y burdo para ti. Prefieres métodos más sutiles. Por ejemplo, me hiciste renunciar al trabajo que amaba, me aislaste de amigos y familia, controlas lo que he visto, con quién hablo, incluso cómo me siento a la mesa. Él rió con fingida despreocupación, aunque con un matiz de irritación. Y todo eso lo hice solo yo, nadie te preguntó, no podías decir que no. Era una pregunta justa, y dio en el clavo. Lo sé, admití en voz baja, y es mi culpa por permitir que todo eso sucediera. Pero ahora digo, no más. Su voz se tornó gélida. ¿Y eso qué significa? Que no pienso seguir viviendo como una sombra en mi propia casa, afirmé con determinación. Vuelvo a la policía. Kirill me miró como si le hubiese dicho que planeaba volar a la luna. Desconfianza, irritación y un ligero temor cruzaron su rostro. ¿Qué tonterías dices? ¿Qué policía? No has trabajado en 10 años. 8, lo corregí. Y mañana tengo cita con el coronel Poliyaev. Él no se opone a mi regreso. Su rostro comenzó a tornarse rojo. No tienes que pedirme permiso para volver a tu profesión. Kirill se levantó bruscamente, la silla cayó con estrépito. Eres mi esposa, gruñó. No puedes tomar decisiones así sin mí. Sí puedo, repuse con calma. Y no harás nada para detenerme. Se acercó a mí, amenazante, inclinándose sobre la mesa. Antes me habría encogido, pedido perdón y retrocedido, pero no ahora. Lo miré fijamente, sin parpadear ni apartar la vista. ¿Qué te pasa?, preguntó más bajo, con tono desconcertado. Nada. Solo recordé quién soy. Quiso replicar, pero en ese instante se escuchó la puerta al abrirse. Entró Masha. Kirill respiró hondo, se recompuso y con voz contenida dijo: «Aún no hemos terminado». Salió de la cocina. Me quedé sentada, notando cómo mis manos temblaban, no de miedo sino de adrenalina. Por primera vez en mucho tiempo, le enfrenté abiertamente y fue embriagador. Masha asomó la cabeza en la cocina. «Hola, mamá. ¿Qué pasa con papá? ¿Está enojado?» «Solo problemas de trabajo», mentí. Masha se animó de inmediato y comenzó a contarme sobre las fotos que eligieron con el director del club. Asentí, hice preguntas, pero una parte de mi mente estaba absorta en la próxima reunión con Poliyaev y en cómo reaccionaría Kirill cuando pasara el primer impacto. No era alguien que se diera fácilmente el control. La administración me recibió con un aroma familiar. Mezcla de café, cera para muebles y polvo de papel. Mostré mi pasaporte al encargado, quien, tras consultarlo con la lista, asintió. «Adelante».
Elizabeth Andreevna. El coronel la espera. Subí al tercer piso, sintiendo que con cada paso recuperaba la sensación de pertenencia a ese lugar. Los pasillos apenas habían cambiado. Los mismos crujientes pisos, los mismos paneles informativos, las mismas puertas grises de los despachos. Aunque las personas eran otras, en 8 años muchos se habían ido y otros habían llegado. El despacho de Polillaev estaba al final del corredor. Toqué y al escuchar un familiar adelante abrí la puerta. Sergei Nikolaevich había envejecido pero seguía igual, la misma postura militar, la misma mirada penetrante, el mismo bigote gris perfectamente recortado. Al verme, se levantó de su escritorio y sonrió ampliamente, un gesto poco frecuente. Estrechó firmemente mi mano y señaló la silla frente a su mesa. «Siéntate, ¿café o té?» «No, gracias», me observó con atención. «Te ves bien, un poco delgada, pero eso se puede remediar». No pude evitar sonreír. Polillaev siempre decía lo que pensaba, sin rodeos. «¿Quieres volver?» «Sí, sí es posible. Todo es posible». Se recostó en su silla. «La cuestión está en los detalles. No has trabajado en 8 años. Muchas cosas han cambiado, leyes, procedimientos, tecnología. Estoy dispuesta a reaprender», respondí con firmeza. «Lo creo», asintió. «Pero no será fácil. Tendrás que pasar una revalidación, aprobar exámenes, confirmar tu calificación y empezar en un puesto inferior al que tenías. Lo entiendo y me parece justo». Polillaev me miraba como intentando penetrar en mi interior. «¿Qué te pasó, Lisa? ¿Por qué esta decisión repentina?» No esperaba esa pregunta y me quedé momentáneamente desconcertada. Claro, Polillaev no podía aceptar mi deseo de volver como algo obvio. Me conocía demasiado bien. «Sé que cometí un error», respondí con sinceridad. «Me fui no porque quisiera, sino porque las circunstancias me lo impusieron, decidir por mí las circunstancias o mi esposo», asentí en silencio. Polillaev suspiró, lo sospechaba. «Katia mencionó algo, aunque no especificó qué fue exactamente lo que te inquietó. Me tranquilizó, solo que te perdiste un poco y que ella espera tu regreso». Eso es muy típico de Katia, decir lo suficiente para alarmar, pero sin romper la confianza. «Realmente me perdí», admití, «pero ahora me he reencontrado y deseo retomar lo que sé hacer y amo». Polillaev asintió. «El departamento de menores está completo, pero hay una vacante en el departamento de delitos económicos. Es trabajo analítico, no es exactamente tu área, pero puede servir para empezar. ¿Qué dices, aceptas?» Sin dudar, respondí que sí. Sacó una carpeta del cajón del escritorio. «Llena la solicitud, pasarás un examen médico y luego la recertificación. En 1 o 2 meses podrás incorporarte». Sentí un cálido alivio interior, como un regreso a casa. «Gracias, Sergei Nikolaevich». «De nada», dijo con un gesto despreocupado. «Siempre dije que perdimos a una buena empleada. Me alegra que hayas recapacitado». Se levantó, indicando que la parte oficial había terminado. «Ahora dime, ¿qué opina tu esposo de tu decisión?» Suspiré. «Está totalmente en contra». «No es de extrañar», masculló. «Hombres como él necesitan esposas dóciles y silenciosas. Y tú nunca fuiste así, ni siquiera cuando intentaste fingirlo». Lo miré sorprendida. «¿De dónde lo sabes?» «Soy un viejo policía, Samoilova», sonrió con sorna. «Veo a la gente con claridad. Tu marido es de los que gustan controlar, y tú eres de las que no se pueden controlar por mucho tiempo. Tarde o temprano estallarás». Tenía razón y no pude replicar. «Ten cuidado», advirtió con seriedad, «como él no se rinde fácilmente. Si necesito algo, llamaré a cualquier hora». Asentí conmovida por su preocupación. «Y no olvides que debes mantenerte en forma», agregó lanzándome una mirada crítica. «Las pruebas siguen vigentes. Katia se ofreció a entrenarte en el gimnasio de la administración, acéptalo. Ahora es instructora de defensa personal, no encontrarás mejor entrenadora». Sonreí imaginando a Katia en ese rol. Siempre fue una luchadora férrea. Seguro que ahora entrenaba a los reclutas con rigor. «Claro que aceptaré». Al regresar a casa, sentí un impulso inusual, como si un peso enorme que arrastraba desde hacía años desapareciera de mis hombros. Aunque me esperaba una situación difícil con Kirill, sabía que ya no permitiría que me desviaran de mi camino. Por la noche trabajaba en una pequeña asesoría legal donde me había empleado 3 años atrás. El trabajo no era complejo.
ayudar a los clientes con trámites y brindar consultas jurídicas básicas. No era lo que soñaba para mi vida, pero me permitía mantener independencia económica frente a Kirill y decidí no olvidar los aspectos legales que formaban parte de mi labor en la policía. Llamé a mi supervisora para informarle que planeaba renunciar en 2 meses. Aunque se mostró apenada, pues yo era una de sus mejores empleadas, comprendió la situación. Al llegar a casa, me esperaba una sorpresa desagradable. Kirill estaba en la sala acompañado por su madre, quien debía llegar hasta el día siguiente. «La hizo por fin», exclamó Irina Vasilievna acercándose con una falsa amabilidad. «Te hemos esperado». Intenté ocultar mi irritación. «No esperaba su visita hoy», respondí. «Los planes cambiaron», intervino Kirill. «Decidí que sería mejor que mamá llegara antes. Hacía tiempo que no nos veíamos». Su mirada transmitía un claro «esto es por lo de anoche». Colgué el abrigo en el perchero. «¿Ya cenaron?», pregunté. Kirill ordenó comida a domicilio, sonrió dulcemente la suegra. «Pero no pedimos nada para ti. No sabíamos a qué hora regresarías». «No tengo hambre», mentí. Aunque después del entrenamiento con Katia, que fue justo tras mi conversación con Polillaev, mi estómago rugía con protesta. «¿Y Masha?», pregunté al notar que mi hija no estaba en la sala. En su cuarto encogió de hombros Kirill. Dijo que tenía que trabajar en unas fotos. Intenté distraerla. Irina Vasilievna suspiró y sugirió llevarla al centro comercial para que escogiera algo a la moda, pero remató con una frase cargada de desprecio. «Es tan terca como tú». El tono daba a entender que la terquedad era un insulto peor que cualquier grosería. «Voy a verla», dije mientras me dirigía a la habitación de mi hija. «Lisa», me llamó Kirill. «Hablaremos después», respondí sin voltear. Masha estaba sentada en la cama con su portátil editando fotos. «Hola, mamá», saludó sin levantar la vista. «¿Cómo va el trabajo?». Me senté junto a ella. «No esperaba que la abuela Ira viniera hoy», comenté. Ella puso una mueca. «Llegó y ya empezó a mandar. Dijo que mi cuarto estaba desordenado, aunque lo arreglé esta mañana». Suspiré, recordando que Irina Vasilievna siempre encontraba motivos para criticar. «No le hagas caso. Mañana llegará la abuela Vera, será más divertido». Masha se animó. «Sí, hace mucho que no la veo». La invité, bajé la voz. «Pero solo papá sabe por ahora». Masha asintió con comprensión. «Él se molestará, siempre se molesta cuando viene la abuela Vera. Esta es mi casa y puedo invitar a mi mamá cuando quiera», afirmé con firmeza. Justo entonces, los ojos de Masha brillaron al decir: «Por cierto, hoy estuve en la comisaría y arreglé lo de mi reincorporación». Sus ojos se abrieron sorprendidos. «¿En serio vas a volver a atrapar delincuentes?». «No exactamente», sonreí ante su entusiasmo. «Primero trabajaré en el departamento de análisis. Pero sí, regreso a la policía». «¡Wow!». Masha dejó el portátil y me abrazó. «Eso es increíble». «Papá lo sabe». «Sí, pero no está muy contento». Acaricié su cabello. Ella resopló. «Claro, así no podrá mandarte». Esa frase, dicha con tanta naturalidad, me hizo reír involuntariamente. «Quizá tengas razón. Deja las fotos y vete a dormir. Mañana será un día importante», le dije, dándole un beso en la frente, y salí de la habitación preparándome mentalmente para la incómoda conversación con Kirill y su madre. Me esperaban en la sala, callados al entrar, claramente hablando sobre mí. «Siéntate, Lisa», dijo Kirill con un tono deliberadamente suave. «Tenemos que hablar seriamente». Me senté frente a ellos, sintiéndome interrogada. Madre e hijo formaban un frente unido. «Kirill me contó sobre tu decisión insensata», empezó Irina Vasilievna, apretando los labios. «No puedo creer que quieras volver a la policía. Eso no es trabajo para una mujer». «Es mi decisión», respondí con calma. «Pero piensa en la familia», exclamó ella. «¿Y Masha? ¿Vas a desaparecer en el trabajo, poniéndote en peligro?» «En el departamento de análisis hay pocos riesgos», respondí. «Y en cuanto a la familia, creo que a Masha le beneficiará ver a su madre haciendo lo que ama. Ellas solo existen como una extensión del marido», se mofó Irina Vasilievna. «¿Cómo te atreves? Llevo 40 años siendo esposa y madre y nunca me he considerado eso». «Cada quien tiene su propio camino», contesté con diplomacia. «Ustedes son amas de casa, yo combino familia y trabajo». «Leise»,
intervino Kirill, viendo que su madre estaba al borde de estallar. Seamos lógicos. No trabajas en la policía desde hace 8 años. Tendrás que empezar casi desde cero. ¿Para qué?, añadió ella. Tienes un empleo estable en la consulta, un horario fijo y ninguna perspectiva. Quiero más, mucho más, respondí. Irina Vasilievna alzó las manos con exasperación. ¿No te basta ser la esposa de un hombre exitoso y madre de una niña maravillosa? ¿Qué más necesita una mujer? La autorrealización, contesté simplemente. Es lo que me hace sentir en mi lugar. El lugar de una mujer es el hogar, cortó la suegra. Kirill, debes impedir que siga con esta locura, dijo. Él parecía irritado pero mantenía la compostura. Lisa, intento comprenderte, pero me parece una decisión impulsiva y poco meditada. Dejemos esta conversación para otro momento. No hay otro momento, negué con la cabeza. Ya he decidido. La solicitud está presentada y la revisión médica programada para la próxima semana. ¿De verdad hiciste eso? Su rostro se contrajo de ira. No necesito tu permiso, Kirill. Soy una mujer adulta y decido por mí misma. ¿Dónde se supone que debo trabajar? Alzó la voz. Eres mi esposa. No soy una propiedad, respondí poniéndome de pie. La conversación ha terminado. Estoy cansada y necesito descansar. Me dirigí a la puerta, pero Kirill me sujetó del brazo. No hemos terminado, insistió. Miré su mano y luego sus ojos. Algo en mi mirada lo hizo soltar los dedos. Salí de la sala y me dirigí al baño. Necesitaba tomar aire y ordenar mis pensamientos antes del siguiente enfrentamiento que, sin duda, vendría. Después de ducharme, regresé al dormitorio. Kirill ya estaba ahí, caminando de un lado a otro. Te estás comportando como una loca. Me atacó de inmediato. ¿Qué te ha pasado? ¿Tu amiga policía te lavó el cerebro? ¿Qué tiene que ver Katia con esto? Me senté al borde de la cama, agotada. Es una decisión mía y la habría tomado tarde o temprano. ¿Por mi culpa? ¿Por Vika?, preguntó de repente. Lo miré sorprendida. No, Kirill, no todo en este mundo gira en torno a ti. Quiero volver a la policía porque es mi profesión, mi vocación, aquello en lo que realmente soy buena. ¿Y qué hay de Masha? Cambió de táctica. Vas a desaparecer en el trabajo, dejarla sola. Ya no es una niña, repliqué. Además, tu madre siempre decía que una niña necesita ser más independiente. No tergiverses, golpeó el escritorio con el puño. Sabes perfectamente a qué me refiero. Lo sé, asentí. Tienes miedo de perder el control sobre mí. Si vuelvo a la policía, seré financieramente independiente. Pasaré más tiempo fuera de casa, me relacionaré con otras personas, y no podrás controlar cada uno de mis pasos. Se quedó paralizado, sorprendido por mi franqueza. ¡Qué tontería! Nunca he tratado de controlarte. Sonreí con sorna. ¿Y quién me prohibía ver a mis amigos? ¿Quién decidía qué ropa debía usar? ¿Quién elegía la música que escuchaba o las películas que veía? Solo te daba consejos. Protestó como cualquier esposo. No, Kirill, no eran consejos. Eran órdenes, y yo, como esposa obediente, las acataba. Pero eso terminó. Me miró fijamente, como si me viera por primera vez. Has cambiado, dijo finalmente. No te reconozco. Al contrario, negué. Finalmente he vuelto a ser yo misma, quien era antes de conocerte. Kirill apretó los puños, pero se contuvo. En lugar de eso, se dio la vuelta y salió de la habitación cerrando la puerta con fuerza. Me acosté, pero no conseguí dormir. Mañana sería otro día difícil. La llegada de mi madre y la inevitable confrontación con mi suegra. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía preparada para la batalla. La mañana del sábado fue caótica. Kirill se fue temprano, supuestamente para reunirse con un cliente. Pero yo tenía mis dudas. Él simplemente evitaba continuar la conversación. Irina Vasilievna dominaba la cocina, criticando todo, desde la disposición de las tazas en el armario hasta mi elección de especias. Masha se había recluido en su habitación, escapando de la atención de su abuela. Yo me preparaba para la llegada de mi madre, nerviosa mucho más de lo que esperaba. Mi madre e Irina Vasilievna se detestaban profundamente, aunque normalmente intentaban mantener las apariencias. Sin embargo, dado que la tensión en la casa ya estaba al máximo, su encuentro prometía ser complicado. A las 11:00 sonó el teléfono. Era Sergei, el jefe de nuestra asesoría legal. Lisa,
Disculpa por molestarte en tu día libre, pero ha surgido una situación urgente. ¿Puedes venir a la oficina un par de horas? Un cliente de la administración, una persona importante, pide verte a ti en particular. Vacilé. Mi madre debía llegar en cualquier momento. Sergei, tengo visitas, le dije. Por favor, Liza, se escuchaba la desesperación en su voz. Es muy importante para la firma. No te pediría esto si pudiera resolverlo solo. Suspiré. Sergei era un buen jefe y no quería defraudarlo, sobre todo cuando planeaba renunciar. Está bien, iré, pero no más de 2 horas. Gracias, me salvas. Colgué y justo entonces llamaron a la puerta. Mi madre, siempre puntual, estaba allí. Abrí y la vi, una mujer pequeña y enérgica, con un corte de cabello impecable y ojos atentos. Sostenía una bolsa y un voluminoso álbum de fotos. Lisonchka, me abrazó fuerte. ¿Cuánto te he extrañado? Yo también, mamá. La estreché contra mí, inhalando el familiar aroma de sus delicados perfumes herbales. ¿Dónde está mi nietecita?, preguntó al entrar al departamento. Masha la llamó, respondí. De pronto, la puerta del cuarto de Masha se abrió de par en par, y ella salió disparada hacia el pasillo. «Abuela», exclamó, lanzándose a abrazarla. Mi madre resplandecía mientras abrazaba a su nieta. «¿Cómo has crecido? Una verdadera belleza». En ese instante apareció Irina Vasilievna en la cocina y la atmósfera cambió de inmediato. La temperatura en el recibidor pareció caer 10 grados. «Vera Pavlovna», saludó secamente la suegra. «¡Qué sorpresa, Irina Vasilievna!», respondió con igual frialdad. Ambas mujeres se miraban como boxeadoras antes del combate. «Mi madre vino de visita», dije, intentando aliviar la tensión. Masha no había visto a su abuela en mucho tiempo. «Por supuesto», replicó Irina Vasilievna. «Qué coincidencia tan afortunada, ¿verdad?». Mamá sonrió con inocencia. Yo pensaba que no era una coincidencia, sino una necesidad natural. Cuando una hija necesita apoyo, su madre debe estar cerca. En mi mente ya anticipaba que mamá no perdería oportunidad de lanzarle una indirecta a su suegra. «Mamá, te mostraré dónde puedes acomodarte», dije rápidamente, llevándola lejos de la potencial confrontación. «¿Verdad? Necesito ausentarme un momento por trabajo. Es un llamado urgente un sábado», expresó mamá sorprendida. «Es un cliente importante», aclaré. «Intentaré resolverlo pronto. Ustedes pueden aprovechar para ver los álbumes que trajiste». Masha asintió con entusiasmo, mientras mamá, aunque visiblemente decepcionada, no discutió. «Está bien, querida, no te apresures, nos las arreglaremos». La acompañé a la habitación de invitados, me cambié rápidamente a un traje formal y, tras besar a Masha y a mamá, partí hacia la oficina, con la esperanza de atender al cliente con la mayor celeridad posible. «No se peleen». «Vale», susurré a mamá al despedirme. Ella fingió estar ofendida. «¿Por quién me tomas? Soy una mujer educada y cortés». Le levanté una ceja escéptica y mamá soltó una risa. «Está bien. Prometo comportarme, no te preocupes. Jugaré con Masha a juegos de mesa y le contaré sobre tu heroico pasado, pero sin demasiados detalles», le pedí, especialmente sobre el arresto. «¿Qué dices?», sonrió inocente. «No voy a relatar cómo redujiste a ese reincidente armado con un cuchillo, aunque tu marido debería saber de lo que eres capaz». Negué con la cabeza, consciente de que discutir con mamá era inútil, y me marché, dejándola en la habitación de invitados con su maleta. En la oficina había un asunto urgente. Un cliente de la administración exigía la inmediata tramitación de documentos sobre un terreno. Me sumergí en el trabajo, revisando el reloj con frecuencia, deseando volver a casa antes de que llegara Kirill para evitar un posible conflicto entre mamá y mi suegra. Sergei entró en mi despacho cuando finalizaba con los últimos papeles. «Gracias, Liz, eres una salvación». «¿Cómo va todo?». «Casi termino», respondí mientras firmaba el último documento. «En media hora se puede llamar al cliente para la firma». «Perfecto», sonrió. «Por cierto, escuché que vuelves a la policía. Katia me lo contó cuando vino a buscarte ayer». Asentí. «Sí, decidí retomar mi antigua profesión. Es una pena perder a una empleada así», suspiró Sergei. «Pero entiendo, siempre se notó que no estabas en tu lugar aquí». «De verdad», me sorprendí. «Claro. Trabajas como una máquina, precisa y profesional pero sin pasión. Pero cuando hablas de tu antiguo empleo tus ojos brillan». Me conmovió su observación.
Gracias por entender, Sergei. De nada. Trae los documentos, yo me encargaré de recibir al cliente. Tú ve a casa con tus invitados. Le agradecí con una sonrisa. Guardé la carpeta con los documentos y me apresuré hacia la salida. El reloj marcaba casi las 2. Había pasado más de 2 horas en la oficina, y una creciente inquietud me invadía. Dejar a mi madre y a mi suegra a solas durante tanto tiempo era un riesgo. De camino a casa intenté comunicarme con mamá, pero no respondió. Intenté también con Masha, sin éxito. Me consolaba pensando que quizá estaban absortas en una conversación o revisando fotografías, pero la ansiedad no cesaba. Al llegar, en el estacionamiento no solo vi el coche de mi madre, sino también el de Kirill. Había regresado antes de lo esperado, lo cual no auguraba nada bueno. Subí al piso y ya en el ascensor escuché voces alzadas provenientes del apartamento. Con las llaves abrí la puerta y me quedé paralizada en el umbral, atónita por lo que veía. En el recibidor Kirill sujetaba de la mano a mi madre, que intentaba soltarse, mientras Irina Vasilievna estaba junto a una gran caja en la que reconocí una joyera con mis joyas, reliquias familiares heredadas de mi abuela y bisabuela. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté al entrar. Los 3 se volvieron claramente sorprendidos por mi regreso. «Leisa», exclamó mamá tratando de liberarse. «Tu suegra decidió que puede quedarse con tus joyas porque supuestamente son más apropiadas para una mujer de su estatus», traducía yo, dirigiendo mi mirada a Irina Vasilievna, que parecía incómoda, aunque nada arrepentida. «No exageres, Vera», replicó ella con un tono despectivo. «Solo noté que Leisa nunca usa esas piezas. Llevan años acumulando polvo en la caja, y justo tengo un aniversario el mes próximo. Me gustaría lucir acorde a la ocasión, así que decidí tomarla sin pedir permiso». Sentí que la ira hervía en mi interior. «Por supuesto que te las devolveré», respondí con firmeza. «En esta familia, todo es compartido. No son simples adornos, Irina Vasilievna, son reliquias familiares. Un recuerdo de mi abuela y bisabuela. Y merecen respeto». «Precisamente», exclamó ella. «Esas piezas deben usarse para su propósito y no estar guardadas en una caja». Extendí la mano, tratando de mantener la calma a pesar de la tormenta interna. «Devuélvanme la joyera». Irina Vasilievna se volvió hacia su hijo en busca de apoyo. Kirill, aún sujetando a mi madre, lucía molesto. «Leisa, no armes un escándalo», dijo él. «Mamá solo quería pedir prestadas algunas joyas. ¿Qué importa quién las use?». «Importa mucho», repuse. «Son mis pertenencias y yo decido a quién se las presto. Suelta a mi madre y devuélvanme la caja». «Tu madre está entrometiéndose donde no le corresponde», musitó Kirill. «Estás haciendo una escena por unas joyas». «No son unas joyas cualquiera», repliqué con firmeza. «Son tesoros familiares. Tengo todo el derecho de proteger la propiedad de mi hija contra el robo», replicó mi madre, retirando la mano con determinación. «¿Robo?», exclamó indignada Irina Vasilievna. «¿Cómo se atreve? Soy una mujer respetable y las personas decentes no hurgan en los armarios ajenos sin permiso», contrarrestó mi madre con firmeza. Vi cómo Kirill empezaba a perder el control, su rostro se enrojeció y las venas en sus mejillas palpitaban con violencia. «¿Dónde está Masha?», pregunté mientras miraba hacia mi habitación. «Le dije que se encerrara», respondió mamá. Cuando la tensión aumentó y Kirill empezó a gritar «cállate», apretó aún más la mano de mi madre. «Basta de hacerte la santa. Llegaste a mi casa y me dices qué hacer. Por cierto, esta es la casa de tu esposa», gruñó Kirill, iracundo. «Yo no permitiré que robes a mi hija», insistió mamá. Intentó zafarse, pero Kirill la empujó bruscamente contra la pared. «No te muevas o te daré un golpe en la cabeza», amenazó inclinándose sobre ella. El tiempo pareció detenerse. Observé en cámara lenta cómo mamá, acorralada, me miraba aterrorizada, mientras Irina Vasilievna, con una sonrisa satisfecha, abrazaba la caja de mis joyas familiares. Kirill, rojo de ira y dispuesto a agredir a una mujer mucho menor que él, fue la chispa que despertó algo dormido dentro de mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Di 3 pasos hacia él, lo tomé por la muñeca, giré con la cadera y lo lancé por encima de mí, perdiendo el equilibrio y estrellándose ruidosamente contra el suelo del vestíbulo. «Nunca», dije con voz baja pero firme.
Jamás te atrevas a amenazar a mi madre. Irina Vasilievna se quedó paralizada junto a la puerta, incrédula. La caja se le cayó de las manos, esparciendo las joyas por el suelo. Tú, balbuceó sin encontrar palabras. Kirill intentó levantarse, pero lo mantuve en el suelo con una llave dolorosa, impidiéndole ponerse de pie. Suéltame, jadeó con acento agudo, retorciéndose. ¿Estás loca?, preguntó. No, respondí con calma. Finalmente he recuperado el control. En ese instante la puerta de la habitación de Masha se entreabrió y ella asomó la cabeza. Sus ojos se agrandaron al ver a su padre en el suelo y a mí sujetándolo con una sola mano. Mamá, llamó insegura. Todo está bien, Masha, sonreí. Solo estamos resolviendo algunas diferencias con papá. Quédate un rato en tu cuarto, ¿de acuerdo? Ella asintió y cerró la puerta. Me volví hacia mi madre. ¿Estás bien? ¿No te lastimaron?, negó con la cabeza, mirándome con sorpresa y orgullo. Lisa, luego mamá, dijo. Volví a mirar a Kirill y le hablé con firmeza. Ahora escúchame bien. Te soltaré. Te levantarás despacio y sin movimientos bruscos y hablaremos como adultos. Quedamos en eso. Él asintió en silencio, aún aturdido por lo ocurrido. Aflojé mi agarre para permitirle levantarse. Kirill se puso de pie, masajeándose la muñeca y mirándome como a una desconocida. ¿Qué fue eso?, preguntó finalmente. Una técnica básica de defensa personal. Respondí. Te habrían enseñado eso en la primera semana de la Academia del Ministerio del Interior. Nunca se quedó sin palabras. Nunca mostraste de lo que eras capaz. Sonreí. No lo he mostrado, pero eso no significa que lo haya olvidado. Irina Vasilievna, recuperándose del shock, alzó las manos indignada. Kirill, ¿vas a permitir que esta mujer te trate así? ¿Ella te atacó?, intervino mamá. No, respondí. Yo defendí a mi madre de tu hijo que le había amenazado con violencia física. Ahora, por favor, recojan mis joyas del suelo y devuélvanlas a la caja. Ni hablar, resopló Irina. No pienso hacerlo. Mamá. Intervino Kirill de repente. Haz lo que ella dice. Hubo un matiz de confusión, miedo y respeto en su voz que hizo callar a mi suegra, quien comenzó a recoger a regañadientes las joyas esparcidas, murmurando algo sobre nueras ingratas. Me dirigí a Kirill. Tenemos que hablar de nuestro matrimonio, de lo que ha ocurrido todos estos años y de lo que será de nosotros. Él lanzó una mirada nerviosa a su madre y luego a mí. No ahora, negué con la cabeza. Ahora tu madre recogerá sus cosas y se irá a casa. Nosotros hablaremos más tarde, cuando ambos estemos calmados. ¿Qué?, protestó Irina Vasilievna. No me iré. Vine para el fin de semana, los planes han cambiado. Después de lo que ha pasado, creo que todos necesitamos un poco de espacio, dije con firmeza. Se volvió hacia su hijo en busca de apoyo. Pero para mi sorpresa, Kirill no la defendió. Mamá, Lisa tiene razón. Es mejor que te vayas hoy. Te llamaré más tarde. Irina Vasilievna parecía como si la hubieran golpeado. Desvió la mirada de su hijo hacia mí y luego hacia mi madre, que observaba la escena con un disimulado aire de satisfacción. Está bien, murmuró al fin. Me iré. Pero hablaremos de esto, Kirill. Me entregó la caja con las joyas recogidas y se retiró a la habitación de invitados a hacer las maletas. Quedó un silencio incómodo. Kirill parecía desconcertado, sin saber qué decir o hacer, mientras mi madre me miraba con orgullo y alivio. Voy a ver cómo está Masha, dijo con tacto y se dirigió al cuarto de mi hija. Kirill y yo quedamos solos en el recibidor. ¿Realmente vas a volver a la policía?, preguntó finalmente. Sí, asentí con determinación, y eso no está en discusión. ¿Y qué hay de nuestro matrimonio? Su voz sonaba insegura, casi suplicante. ¿Qué pasa con él? Lo miré fijamente a los ojos. Tú mismo lo destruiste, Kirill, con tu control, tus infidelidades y tu falta de respeto. Hoy cruzaste la última línea. No quería, simplemente perdí el control. Bajó la mirada. Tu madre me provocó, la mía simplemente protegía mi propiedad, respondí. Pero tú la amenazaste con violencia, eso es inadmisible. Y ahora, alzó la mirada hacia mí. ¿Divorcio? Reflexioné. Ayer aún no estaba preparada para semejante decisión, pero el incidente de hoy lo cambió todo. Sí, divorcio, afirmé con determinación. Y dadas las circunstancias, preferiría que te mudaras hoy mismo. Parecía atónito. No, esto es mi casa, replicó. No, Kirill.
Este es mi apartamento, legado de mis padres. Tú siempre has sido un invitado, aunque intentaras comportarte como dueño. Abrió la boca para objetar, pero desistió. Algo en mi mirada y postura le indicó que discutir era inútil. ¿Puedo al menos recoger mis cosas?, preguntó al fin. Por supuesto, tienes 2 horas. En la sala apareció Irina Vasilievna con una maleta. Estoy lista, anunció. Kiril, me llevarás, dijo ella. Claro, mamá, suspiró él. También recogeré mis cosas, me voy. ¿Por qué me miraba así? Porque nos estamos divorciando, respondió él sin más. Irina Vasilievna palideció. Todo esto eres tú, se volvió hacia mí. Has destruido nuestra familia. Mi hijo era feliz hasta que te conoció. Basta, mamá, dijo Kiril cansado. No es culpa solo de Leisa, en realidad no solo de ella. Por primera vez asumió responsabilidad y sentí una mezcla extraña de respeto y amargura. Quizás en otra vida, bajo otras circunstancias, podríamos haber sido felices juntos, pero no en esta. Estaré en el coche, dijo Irina Vasilievna, tomó su maleta y salió cerrando la puerta de golpe. Kiril me miró con expresión extraña. ¿Una mezcla de arrepentimiento, desconcierto y alivio?, preguntó en voz baja. Fuerte y segura, respondí. Solo me permití olvidarlo por un tiempo, asintió, como comprendiendo algo. Lo siento, Leisa, de verdad lo siento. Yo también, contesté sinceramente, pero a veces simplemente no está destinado que ciertas personas estén juntas. Kiril se marchó a recoger sus cosas y yo volví a la habitación de Masha, donde ella y su abuela miraban fotos antiguas. ¿Todo bien?, preguntó mi madre con preocupación. Sí, asentí. Todo bien, ahora realmente bien. Masha me miró y dijo, papá se va, ¿verdad? Sí, cariño. Papá y yo decidimos que es mejor vivir separados. Esperaba lágrimas, preguntas, quizá enojo, pero solo asintió. ¿No estás triste?, inquirí con cautela. Un poco, respondió encogiéndose de hombros. Pero vi cómo te trataba a ti y a la abuela. Eso no está bien. La sabiduría de mi hija de 12 años me volvió a impresionar. Los niños ven mucho más de lo que pensamos. Y luego, añadió ella, con una leve sonrisa, siempre había deseado que mi madre fuera una policía ejemplar, y no simplemente la esposa de alguien. Reí, y la abracé. Pues ahora tu deseo se hará realidad. 2 horas después, Kiril se fue llevándose solo lo indispensable y prometió comunicarse a través de un abogado para tratar lo relativo a las demás pertenencias y los detalles del divorcio. Irina Vasilievna no se despidió. Permaneció sentada en el auto, con el rostro pétreo, mirando al frente. Mi madre, Masha y yo nos quedamos solas en el apartamento, que de repente parecía más amplio y luminoso, como si una pesada nube se hubiera disipado. ¿Y ahora qué?, preguntó mamá mientras tomábamos té y comíamos el pastel que había traído. Reflexioné un momento. Ahora empieza una nueva vida, volver a la policía, criar a mi hija y reencontrarme conmigo misma. Suena bien. Mamá asintió. ¿Y qué hay de tu vida personal?, negué con la cabeza. No quiero apresurar nada. Primero debo cerrar un capítulo antes de abrir otro. Tiene sentido, convino ella. Pero sigo pensando que Sergei Nikolaevich siente algo por ti. Me reí. Ya tiene más de 50 años, mamá. Ella encogió los hombros. Un hombre en la plenitud de su vida. Rodé los ojos y Masha soltó una risita. Cambiemos de tema. Está bien, cedió mamá. ¿Y qué tal tu preparación física? ¿Recuerdas que nadie canceló los exámenes? Katia se ofreció a ser mi entrenadora, contesté. Ayer tuvimos nuestra primera sesión. Me sorprendió cuánto recuerda mi cuerpo. Claro que sí, asintió mamá. 8 años de servicio no pasan en vano, sobre todo con tus habilidades. Masha escuchaba atenta. Mamá, ¿me enseñarás esos movimientos que usas con papá?, preguntó ella. Hice un gesto expresivo. Cuando crezcas, prometí. Pero primero te enseñaré los fundamentos de la defensa personal. Toda mujer debe saber defenderse y nunca olvidar eso, ni siquiera dentro del matrimonio, añadió mamá. Sonreí, consciente de que tenía razón. Me había permitido olvidar mi propia fuerza, encerrándome en una jaula de expectativas y exigencias ajenas. Pero eso no volvería a suceder. Por la noche, tras acostar a Masha, salí al balcón a respirar aire fresco. Mamá ya dormía en la habitación de invitados y el apartamento se sumía en un silencio acogedor. Contemplé las luces de la ciudad sintiendo una extraña mezcla de tristeza y esperanza.
El fin de un matrimonio de 10 años, por muy fallido que fuera, no podía dejar de provocar melancolía. Todos esos años, todos esos recuerdos, buenos y malos, se convertían en pasado. Pero delante de mí se abría un futuro incierto, un poco aterrador, pero lleno de posibilidades. Volver a la profesión que amaba, comenzar una nueva etapa con mi hija y quizás algún día, encontrar un nuevo amor, sano, equilibrado, sin control ni manipulaciones. Por ahora, tenía esto. Un instante de calma y serenidad. La primera noche de mi nueva vida. Una existencia en la que dejaré de ser una sombra en mi propio hogar para convertirme en quien siempre debí ser. Una mujer fuerte e independiente, capaz de protegerme a mí misma y a quienes amo. Respiré profundamente el aire nocturno y esbocé una sonrisa. Por delante, un camino largo, pero estaba decidida a recorrerlo. Esta es mi historia. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal.